Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy tenemos nuestro cuarto y último video acerca de leucemias. Puntualmente hoy hablaremos de leucemia linfocítica crónica, que es probablemente la leucemia más frecuente que ustedes van a ver en caso de que estén interesados en medicina interna. Les recuerdo como siempre que haremos los artículos que pues vamos a referir aquí en la descripción junto con estampillas de tiempo en caso de que quieran saltar a la parte que más les interese. Pero bueno, ahora sin más, comencemos el video. Ok, entonces, como es de costumbre, voy a comenzar primero dándoles unos artículos buenos que en caso de quieran revisar este tema por ustedes. Honestamente intenté buscar muchos artículos de revisión, pero no me gustaron tanto. Creo que UpToDate, que este es un artículo de UpToDate que más fueron útiles en cuanto a presentación clínica, este y el de Overview del tratamiento son los más útiles. O sea, y realmente la gran mayoría de charlas fueron articuladas en frente a esos dos artículos. Hay un tercero que es bueno, no me mató tanto como los de UpToDate, pero es realmente bueno, que es de la AJH, es una actualización del 2020. Era un poquito más concisa en cuanto al tratamiento, pero de nuevo, si solo van a leer una cosa, probablemente me iría con UpToDate en caso de que tengan acceso. Si no, pues les dejamos este artículo ahí abajo. Entonces, comencemos y para comenzar les voy a traer esta gráfica que ya la hemos visto un montón en nuestros videos de leucemias, que es de la hematopoiesis. Entonces, ya hemos hablado de que las leucemias que son de los progenitores son las leucemias agudas, las leucemias que son de las formas diferenciadas son las leucemias crónicas y que dependiendo si son del linaje linfoide o del linaje mieloide las llamo linfoide mieloide. Ya hablamos de la mieloide aguda, mieloide crónica, linfoide aguda, hoy vamos a hablar de la linfoide crónica. La linfoide crónica tienen que entender que esta leucemia tenemos muy bien caracterizada de la célula que sale. Y de la célula que sale usualmente es de esta, una célula B madura. Esta célula B madura, como nosotros medio hablamos en el video introductorio de leucemias, aunque usualmente sale de la médula ósea y de ahí pues sigue su recorrido, ese recorrido involucra los ganglios linfáticos. Y pues como para simplemente como para tener en cuenta, porque ustedes van a ver eso cuando lean este tipo de enfermedades, a veces lo van a ver referido como leucemia linfocítica crónica / linfoma de células pequeñas. Eso se referencia a que es un espectro. Entonces, si el compromiso es más a nivel de la médula ósea, vamos a hablar de leucemia. Si el compromiso es más hacia nivel de los ganglios linfáticos, hablamos más de linfoma. Pero técnicamente, como es la misma célula, que es esta célula B, pues es una sola enfermedad. Por eso que ustedes van a ver ese /. Entonces, simplemente ese era como el comentario de por qué lo van a ver. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, sí, aquí tal cual se ve. Leucemia linfocítica crónica, leucemia linfocítica crónica, / small lymphocytic lymphoma. Entonces es la razón por la que ustedes tienen que tener eso claro. Ahora bien, en cuanto pues ya que vamos a hablar de epidemiología, creo que hay dos datos claves. Lo primero es que, como yo les decía en la introducción del video, esta es la leucemia más frecuente en el hemisferio europeo, también realmente en el americano. Solamente que el porcentaje cambia un poquito. Los estimados son de que más o menos hay un 30% de pacientes, más o menos 5%, que esto representa el total de las leucemias, lo cual es bastante considerando que no solo son 4, nosotros hablamos de las 4 más grandes, pero realmente hay bastantes leucemias. Y el segundo punto clave que yo les digo que esto es extremadamente importante para perfilar a los pacientes y para contestar exámenes como exámenes de residencia es esto: la edad media del diagnóstico son 70 años. Entonces, para este punto ustedes ya deben tener una imagen muy clara de la incidencia de las leucemias a lo largo del tiempo. Ustedes ya deben saber que cuando les dicen a un paciente que es joven, digamos de los 0 a 10 años, y les dicen, ahí tenemos una leucemia, ustedes saben, ok, voy a pensar en la leucemia que es más frecuente en este grupo etario. ¿Y cuál es la leucemia más frecuente en ese grupo etario? La leucemia linfocítica aguda, que vamos a poner aquí en rojo. Si les dicen, no, tenemos una leucemia más a los 50 años, ¿cuál es la leucemia que deberían pensar en ese caso? Tendría que pensar lo más probable, vamos a poner en otro color, en una leucemia mieloide crónica, ¿cierto? Y si ya estamos al nivel de los 70 años, que es lo que nos consideran en este caso, hay dos posibilidades. La primera, que es la más frecuente de todas, sería la leucemia linfocítica crónica, pero también puede tratarse de una leucemia mieloide aguda, que ambas tienen una incidencia más alta a los 70 años. Entonces, eso es el mapa como en cuanto a las leucemias. Y créanme, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer exámenes como el USMLE, con solo entender este mapa de las edades, ustedes pueden dar con los diagnósticos simplemente poniendo la atención a las edades. Listo. Entonces pasemos ahora a la presentación clínica. Y en cuanto a la presentación clínica, aquí resumí como lo más importante.
Primer dato al que quiero que le pongan mucha atención, fíjense esto, más del 50% de los pacientes son asintomáticos o pausisintomáticos. ¿Qué quiere decir pausisintomáticos? Que en retrospectiva ellos pueden decir, sí, sabe que sí, yo creo que tenía algunos síntomas, pero no les ponía mucha atención y ya vamos a ver eso por qué es. Pero entonces una gran proporción de pacientes no van a presentar, están por ahí andando en la calle y ellos viven tranquilos. Y veremos que en realidad el pronóstico de estos pacientes no es que sea malo, en realidad es muy parecido a la población general, pero bueno, eso ya lo diremos más adelante. Entonces, eso es como lo primero a tener en cuenta. Los que sí tienen síntomas, ¿qué síntomas tienen? Bueno, si ustedes se fijan, casi que siempre lo primero que les dicen es linfadenopatía. Y es precisamente por eso que yo les digo que es importante tener en cuenta que esto es una leucemia/linfoma, porque es un espectro. Cuando es predominantemente ganglio lo que está afectado, hablamos del linfoma de células pequeñas. Cuando es predominantemente el resto, lo hematológico, hablamos de leucemias. Entonces esto es bastante frecuente y ustedes van a ver este término arrojado por ahí. Wax and wane. Eso hace referencia a que esa linfadenopatía va y viene. Usualmente es cervical o supraclavicular, pero es una linfadenopatía que sale, no es dolorosa, no tiene las características típicas de las malignas que están adheridas a planos profundos. Usualmente no son tan así, pero sí son más bien sólidas y no son dolorosas. No suelen ser tan grandes, no suelen superar los 3 a 5 centímetros. Sin embargo, es importante que constantemente están saliendo y quitándose, saliendo y quitándose. Y esta historia puede llevar años de evolución. Es lo primero. Lo segundo, infiltración de órganos. ¿Cuál órganos son los más frecuentes? Hígado y vaso. De ahí que uno ve que en el 25 a 55% de los pacientes puede haber hepatosplenomegalia. Lo otro, síntomas B. Los síntomas B es algo que es un término muy acuñado hacia los linfomas. ¿Cuáles son los síntomas B? Es la presencia de estas 4 cosas. 1. Pérdida de peso significativa. Ustedes estas preguntas van a hacer en rondas en caso de que estén rotando. ¿Qué se define como pérdida de peso significativa? Más del 10% del peso corporal en 6 meses. ¿Sí? Ojo, esta pérdida de peso significativa asume que esa es una pérdida no deseada. Porque si la persona está haciendo ejercicio y está en una dieta restrictiva de 1000 calorías al día y está buscando activamente perder peso, pues obviamente esto no aplica. Aquí hablamos de la pérdida de peso que es no intencional. Si desea realmente no es la palabra, es más bien no intencional. Segundo es diaforesis nocturna, la presencia de transpiración por las noches. Tenemos también fiebre sostenida. Aquí a veces se describe un patrón que se llama el patrón de fiebre de Bell-Epstein. Bell-Epstein es un patrón en donde tienen episodios febriles que a veces tienen ritmo circadiano durante algunas semanas, digamos una semana, algunos días, y después pasan bastantes semanas, como 2-3 semanas, el paciente no tiene fiebre y después a la siguiente semana recurre. Y es así. Lo mismo, va y viene, wax and wane. Y lo siguiente es la fatiga. Ellos aquí la cuantifican con una escala que utilizan mucho los oncólogos, que es el ECOG. Entonces la pueden buscar, es bastante fácil de buscar, pero básicamente eso cuantifica la fatiga. Entonces cuando yo tengo esto, hablo de que tengo síntomas B. Si no lo tengo, se hace que pues no hay síntomas B. Entonces eso es la siguiente manifestación. Y la última, que es también a veces sujeto de estas preguntas que salen en exámenes de residencia, es autoinmunidad. La autoinmunidad es bastante característica de esto porque recordemos que al final de cuentas la célula que está afectada es la célula B. La célula B son las que producen anticuerpos y estos anticuerpos, si se producen en exceso, pueden predisponer a enfermedades autoinmunes. De ahí que no es infrecuente, bueno, no es lo más frecuente, o sea, la incidencia es menos del 5%, pero ustedes van a ver los casos donde hay una presencia de anemia hemolítica asociada, y por eso es que muchas veces los pacientes se piden test de Coombs para ver si hay la presencia de esto. Aplasia pura células rojas, que se cree que tiene un componente autoinmune también, trombocitopenia inmune. Bueno, hay una lista en realidad un poco más extensa de eso, pero son como los 3 más frecuentes. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en la que presentan. Punto clave a llevarse: casi que la mitad de los pacientes completamente sintomáticos o pausisintomáticos, que a final de cuentas es lo mismo. Listo. Entonces, si una gran proporción de pacientes son asintomáticos, ¿cómo se identifican? Bueno, la mayoría de los casos es a través de pruebas de rutina. ¿Y cuál es la prueba de rutina por excelencia? El famoso hemograma. El hemograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Como el hallazgo clave sería linfocitosis. Aquí, ojo, nosotros no confundan los términos. El umbral que nosotros tenemos para diagnosticar linfocitosis clonal en el contexto de la leucemia linfocítica crónica es 5000.
Es decir, si encontramos 5.000 linfocitos todos iguales, unos del otro, que nos habla de que todos provinieron de la misma célula, ya está confirmado el diagnóstico, no necesitamos más. Pero eso no quiere decir que eso no quiere decir que es tan pequeño el aumento de linfocitos. Hay unos pacientes que no son tan marcados, pero hay otros que ustedes pueden ver de 30 a 60% de los casos tienen hiperleucocitosis, más de 100.000 linfocitos. Entonces, lo mismo, es un espectro, es variable, pues lo pueden encontrar bastante elevado y muchas veces esta es la pista para dar con el diagnóstico. Adicionalmente, ustedes que pueden encontrar anemia normocítica, que puede ser la misma mieloptisis, o sea, el mismo crecimiento de estos linfocitos que está como quitando el espacio de los eritocitos, o también puede ser por los fenómenos autoinmunes que hablábamos. La neutropenia pasa lo mismo y la trombocitopenia pasa exactamente lo mismo. O sea, básicamente esto en que se resume en linfocitosis y citopenias. Cuando ustedes ven eso, especialmente están las dos juntas, alta sospecha de leucemia linfocítica crónica, especialmente si es un paciente de 70 años. O sea, ya con eso uno ya comienza a hacerse una imagen en su cabeza. Ok, este paciente de 70 años que de pronto tiene una linfadenopatía, de pronto no le puso mucha atención, y en el hemograma veo esto, ahí ya comienzo a tener mi sospecha diagnóstica. Entonces, como nosotros vimos en el video introductorio, casi siempre el siguiente paso es pedir un fruto de sangre periférico, lo cual me va a confirmar la linfocitosis clonal, y además hay un artefacto que, ojo, no es específico de las leucemias linfocíticas crónicas, pero frecuentemente también salen en exámenes como el USMLE, es la presencia de esto. Entonces se ven aquí, estas se ven como, bueno, esto en realidad son artefactos en donde los linfocitos se aplastaron al hacer el procesamiento y se ven de esta manera. Estas reciben diferentes nombres. El nombre más frecuente que ustedes van a encontrar es el de manchas de Grumpecht. Ese es el nombre más frecuente. De nuevo, no es específico. Ustedes lo pueden ver, especialmente si un experto no está haciendo el procesamiento, porque pues con tal de que se espiche cualquier linfocito uno puede ver eso. Pero como los linfocitos son abundantes y un poquito más frágiles en la leucemia linfocítica crónica, es especialmente frecuente este hallazgo. En manos de un hematopatólogo experto, él puede diferenciar diferentes características de las leucemias y diferenciarlas de otras, porque si ustedes se fijan esto, un estudiante de medicina promedio, un médico promedio, pues esto le va a parecer casi que todo muy parecido, pero aquí son 4 imágenes de 4 patologías bastante distintas, simplemente como de nuevo para traer a colación de que se va a tener un grupo de diferenciales bastante importantes y que el frotis en manos de un experto es una herramienta invaluable. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo a mi paciente 70 años con estas características clínicas, con este frotis, con este hemograma, usualmente el siguiente paso va a ser estudios medulares. Ojo, no se necesitan. Entonces, como nosotros dijimos en el video introductorio, si yo demuestro la presencia de clonalidad, qué pena, clonalidad, presencia de que todos esos linfocitos, más de 5.000, son clones de un linfocito, está confirmada. Y eso lo puedo hacer en sangre periférica. No me necesito ir hasta la médula. Sin embargo, uno usualmente sí lo hace, uno usualmente sí hace estudios medulares para tener una capacidad de identificar una mayor cantidad de casos, porque al final de cuentas ahí está el problema en la médula. Y para también hacer en términos pronósticos, porque el porcentaje de infiltración de la médula también tiene una validez en cuanto a eso, en cuanto a pronóstico. Pero lo que yo les dije, realmente la prueba aquí clave es demostrar clonalidad, y la manera en la que usualmente se hace eso es a través de la citometría de flujo. Entonces voy a quitarle un poquito el zoom aquí. Es una citometría de flujo típica de una leucemia linfocítica crónica, y ellos tienen un patrón que es muy característico, y es que expresa de manera simultánea dos marcadores de linfocitos B que usualmente no se expresan al mismo tiempo, que son el CD5 que nos vemos aquí y el CD20. Lo mismo, son dos marcadores B, o sea, ambos son de células B, pero un marcador es temprano y un marcador es tardío. Entonces usualmente cuando uno se expresa, el otro baja su expresión. Entonces la expresión simultánea CD5, CD20 y CD23 es muy típica de las leucemias linfocíticas crónicas, que lo vemos aquí tal cual puesto. Y las células B normales, que solamente tienen el CD20 positivo, están ahí abajito en una población muy pequeña. También miren todas las células que aquí tenían que expresaban ambos. ¿Listo? Confirmando de nuevo que nos tratamos de una leucemia linfocítica crónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Ya dijimos muy bien el cuadro clínico, eso espero que ya esté claro. De aquí, la manera que confirmamos el diagnóstico es clonalidad, pero que además vamos a pedir pues, su frotis, además vamos a pedir estudios medulares, la biopsia,
¿Listo? ¿Qué veríamos en la biopsia? Que eso me acabo de dar cuenta que no lo dije. Nada, lo mismo. Una presencia abundante de linfocitos diferenciados, que en manos de un experto los podría identificar como linfocitos B. ¿Listo? Sí, que ya vi que se me pasó decirles eso. Ahora bien, entonces ya tengo a mi paciente diagnosticado, clasificado, etc. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta ahora? Bueno, hablar de tratamiento. Y para hablar de tratamiento es inevitable hablar de pronóstico, porque lo que nos dimos cuenta con estos pacientes es que hay un grupo bastante grande de estos pacientes que si no se les hace absolutamente nada, literalmente nada, no se les interviene, no se les sigue, no se les quita sangre, no, absolutamente nada, les va exactamente igual que a la gente, que, pues a los controles sin la leucemia linfática crónica. Entonces, y eso es lo que intenta demostrar esta quote del artículo de UpToDate, es que la tasa de supervivencia de un grupo de estos pacientes es indistinguible de la población general. ¿Mm? Lo cual quiere decir, hay un grupo de pacientes que realmente no vale la pena tratarlos. O sea, lo diagnosticamos, le hacemos todo esto para monitorizarlos, porque no se benefician. Pero hay un grupo de pacientes, y aquí lo dicen, mientras otros tienen una supervivencia media de 2 a 3 años. Entonces, todo nuestro enfoque, todo lo que ustedes van a ver a continuación es nosotros intentar ver quiénes pacientes, qué pacientes son estos para tratarlos, para ofrecerles un tratamiento. Ya veremos cuál es el tratamiento. Y los demás, nada, observar. Ese es como nuestro enfoque terapéutico. Identificar cuáles vamos a observar y cuáles vamos a tratar. Y por décadas realmente nosotros hacíamos esto a través de dos sistemas de clasificación de la enfermedad, que nos decía si la enfermedad estaba activa o inactiva, de cierta forma. Esos sistemas eran los sistemas de RAI, que vemos aquí, voy a quitarle un poquito de zoom. Eran los sistemas de RAI y Binet, que ambos en realidad son bastante parecidos, ustedes lo miran. O sea, aquí comencemos con el sistema Binet. El sistema Binet me hablaba de si habían dos o menos áreas linfoides. Áreas linfoides se refiere a ganglios linfáticos, hígado, vaso, etc. O sea, órganos linfoides del sistema linfoide. Entonces, si yo tengo dos o menos de esos, estoy en un estadio A. Si tengo tres o más, estoy en un estadio B. Y si tengo no solo eso, sino que estoy asociado a evidencia de que la médula no está funcionando adecuadamente, porque tengo ya sea anemia, trombocitopenia, estoy en C, independiente de cuántos órganos linfáticos tenga afectado. Entonces, eso era el sistema Binet. El sistema RAI es parecido en cuanto a que, ustedes se fijan, uno para entender el sistema de RAI, que aquí ustedes ven linfocitosis, uno puede quitar linfocitosis porque literalmente en todos está. Y pues es como la característica definitoria. Entonces, no nos enfoquemos en eso. Lo que vamos a ver es lo demás. Entonces, el 0 no tiene nada. El 1 lo que tiene es adenopatía. El 2 lo que tiene es afectación hepática o esplénica, o sea, hepatosplenomegalia, con o sin linfadenopatía. O sea, lo importante es que órganos secundarios a los ganglios están afectados. Tercero vendría siendo como el C de Binet, en donde yo tengo afectación de médula ósea vista por anemia, y el cuarto es trombocitopenia. Entonces, casi que miran las mismas cosas. Eso lo creo clasificando un poco distinto. Por muchos años se usaban y no se miraban absolutamente nada más. Sin embargo, hubo un congreso internacional, un consenso internacional para intentar definir de una manera un poco más elegante este término de enfermedad activa. Dieron todos los criterios. Ahora bien, estos criterios realmente, si ustedes los comienzan a leer de una manera detenida, que no lo voy a hacer en este momento, los dejo ahí la tabla para que ustedes los miren. Pero la verdad mira cosas muy similares a los que miraba Ray Binet, solo que añade más cosas. De nuevo, lo que yo les decía, casi que incluye estos dos. Entonces, técnicamente, si vamos a utilizar, por ejemplo, este consenso internacional, no tendríamos que irnos a Ray Binet. Sin embargo, por lo menos lo que yo he visto en mi práctica clínica es que casi siempre se calculan los tres. Pero bueno, entonces, al final de cuentas, estos tres métodos de clasificación van al mismo sitio. Van a definir quién necesita tratamiento. Llámenlo RAI 3 o 4, llámenlo Binet C, llámenlo enfermedad activa por el consenso, lo que sea, es que estamos intentando definir quién está en un estado de enfermedad mucho más avanzado. Eso es lo primero que se tiene en cuenta. Lo segundo que tienen en cuenta son marcadores de peor pronóstico. Y aquí ustedes van a añadir no solo lo que podemos ver aquí, que son los estadios de RAI y Binet de la enfermedad activa, sino que también algunos marcadores genéticos, y de aquí que la citogenética, las técnicas moleculares, han tenido un auge también en esta enfermedad, como en todas las leucemias que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, identificar algunos tipos de lesiones, identificar algunos tipos de mutaciones
de la presencia de mutaciones, de disfunción de P53, de niveles aumentados de esto. Hay uno en particular que no veo por aquí, pero que es la presencia de una IGPH, que estos son las cadenas ligeras, las cadenas mayores de las inmunoglobulinas mutadas. Cuando estas están mutadas dan peor pronóstico, es una enfermedad un poco más agresiva y se tiene muy en cuenta para definir tratamiento. Entonces, de nuevo, no es como para que se las aprendan, para que lo tengan en mente, para que medimos todo eso. Entonces, una vez uno conjuga todo eso y lo tiene en cuenta, uno ya va a poder poner va a tener una directriz terapéutica. Como dijimos, a los pacientes que están en enfermedad inactiva, o sea, lo cual es Vignette AB, RAI 0 a 2, o según o sea, que no cumple los criterios de enfermedad activa del consenso, ¿qué vamos a hacer? Nada, observar, literalmente observar. Los esquemas de cada cuánto se va a pedir un hemograma varían dependiendo de ustedes dónde están, que están practicando, las guías de práctica clínica. Usualmente al principio se comienza cada 3 a 6 meses, después se va viendo cada año y después anualmente. Pero el punto es que no se instaura manejo. En los pacientes que tienen enfermedad activa sí se va a instaurar manejo. No quiero adentrarme mucho porque pues no es el objetivo de la charla en exactamente uno qué manejo se va a poner. Lo que quiero dar como traer a colación o enfatizar son uno, que si ustedes se fían en todos los sitios, a pesar de, o sea, independiente de lo que diga aquí, aquí o aquí, casi siempre aparece un medicamento, que es este, ibrutinib. Ibrutinib, ibrutinib, ibrutinib. Es uno de los medicamentos que ha revolucionado el manejo. Si ustedes recuerdan nuestra charla de leucemia, de leucemia mieloide crónica, el nombre se parece mucho al imatinib, porque ambos son inhibidores de tirosina quinasa. ¿Listo? Solo que el ibrutinib, como dice el nombre, es inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton. Entonces, la tirosina quinasa de Bruton es esta enzima que aparece aquí. Y esta enzima que aparece aquí, como muestra el nombre, lo que hace es generar, bueno, es parte de los segundos mensajeros que activa la proteína quinasa C y el NF-kappa beta para precisamente a poner la señal para que los linfocitos B proliferen. No es única los linfocitos B, pero sí está presente en ellos. También están en los mieloides, pero los linfocitos B es uno de estos marcadores esenciales en su diferenciación y proliferación. Entonces, el ibrutinib lo que hace es llegar aquí y bloquea esto. Al bloquearlo, pues estos linfocitos B no proliferan más y se controla la enfermedad. Y por eso es que es una de estos medicamentos geniales. Además, este ibrutinib no tiene tantos eventos adversos como si los tienen muchos, como la quimioterapia usual, de la que los pacientes usualmente piensan que se les cae el pelo y todo lo demás. Ahora bien, entonces con eso claro, lo otro que quiero traer como a colación es que esto salió del artículo que yo les mostré de la actualización de 2020 de la AJH. Pero básicamente aquí lo que ellos nos muestran es que dependiendo de marcadores, qué pena, aquí voy a cambiar de color, de marcadores citogenéticos, algunas de lesiones puntuales, mutaciones puntuales y lo que yo les decía, la presencia de mutaciones en las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que M aquí significa mutado, U significa que no está mutado, y de lo que ellos llaman el fitness, que hace referencia a la funcionalidad del paciente, yo voy a definir una terapia u otra. Entonces, mientras que a pacientes, por ejemplo, que no tienen comorbilidades, que son bastante funcionales, que ellos los llaman go-go, no sé por qué usarán eso, y que no tienen un estado mutado, pues ibrutinib es la terapia de elección. Sin embargo, si está mutado y tienen adecuada funcionalidad, pues de pronto se puede ibrutinib, pero también se puede una terapia un poco más agresiva, que tiene unos quimioterapéuticos como más clásicos. Y bueno, esa es la manera en la que ellos lo deciden, pero eso era como las otras cosas que yo quería enfatizar. Entonces yo pongo mi terapia y una vez pongo mi terapia, lo que voy a hacer es ver la respuesta. Y esto en realidad, aquí hay una serie de cosas que yo puedo clasificar a mi paciente. Lo puedo clasificar como en remisión completa, lo puedo clasificar como en remisión completa con recuperación incompleta de medular, como remisión parcial, como enfermedad progresiva, como enfermedad estable. Entonces, miremoslo brevemente, o sea, yo les dejo ahí los criterios para que ustedes los miren, pero lo que quiero como traer a colación es que si ustedes se fían, casi que todo esto va a ser el mismo sitio. 1. El paciente normalizó el hemograma. Si el paciente normalizó el hemograma, visto como linfocitos normales, como por aquí debe estar como eso aquí, sin neutropenias, sin trombocitopenia, sin nada de eso, como primer criterio grande. Segundo, ya no tiene
no tiene organomegalias. Y lo otro no tiene síntomas asociados, que ellos ponen como síntomas constitucionales. Si yo cumplo esas tres cosas, hablo de que estoy en una remisión completa. Si tengo esas tres cosas, pero no logré recuperar los conteos que yo necesitaba de linfocitos, de neutrófilos, de hemograma, entonces hablo de que una remisión completa, o sea, se cumplen todos los demás criterios, pero el paciente todavía no ha llegado a tener una respuesta medular adecuada. Esto es muchas veces un término intermediario, o sea, es un paciente que pues, solucionó su enfermedad, pero está en proceso de llegar aquí. A veces simplemente habla de que es una enfermedad en donde ya la capacidad medular no responde. Pero bueno, la remisión parcial es casi que cuando se intenta, o sea, hay un progreso, el paciente no está exactamente igual, pero ese progreso no alcanza a normalizar estos tres criterios, sino que mejora en 50%, pero todavía no ha llegado a ese punto. Eso es como remisión parcial de los criterios para que lo vean más a profundidad, pero básicamente es una remisión parcial. Y enfermedad progresiva es básicamente que empeoren cada uno de los hallazgos, que empeore la linfenopatía, que empeore la organomegalia, que se desarrollen más síntomas B, más síntomas constitucionales o que haya más citopenias. Y si no hay nada de eso, o sea, si el paciente está como ni allá ni acá, hablamos de una enfermedad estable que en realidad es de los estadios más frecuentes. ¿Listo? De acuerdo a cómo responde el paciente, ahí esta gráfica que salió del artículo del 2020 me dice que yo puedo hacer como que tengo algunas opciones terapéuticas. Que lo mismo no es como el objetivo de este video entrar a qué se puede hacer, pero simplemente tener en cuenta lo mismo, que depende de la funcionalidad del paciente y cómo respondió a la terapia. ¿Listo? Y ahí les dejo la tabla para que la miren. Pero esa es más o menos como la idea. Una de las razones por las que el manejo con ibrutinib es tan útil es porque obvia la necesidad de tantos medicamentos que muchas veces se daban. Entonces, mientras que ustedes pueden ver aquí con con las terapias usuales, por ejemplo, las que tienen que ver con fludarabina, uno necesitaba hacer profilaxis para herpes zóster y herpes simplex. Aquí con el ibrutinib que vemos aquí, ya ninguna de estos tipos de profilaxis, que es lo que nosotros usualmente hablamos con el manejo de soporte, son necesarias. Entonces, esto es de nuevo hablar de que este tipo de medicamentos están revolucionando la manera que hacemos la hematoncología, haciéndola mucho más práctica para los pacientes. Ahí les dejo en el artículo que yo les hablé de Overview de Treatment. Ahí les deja que en caso que, bueno, ustedes necesiten hacer profilaxis para alguna de estas cosas o para antifúngicos, para lo que sea, estos son los medicamentos usuales con los que se realizan. Pero no vamos a entrar muy en énfasis en eso. Les dejo ahí la tabla en caso que quieran pausar el video y mirarla más a fondo. Bueno, y básicamente eso en cuanto a tratamiento. En cuanto a pronóstico, nosotros casi siempre calculamos este índice, que es un índice internacional de pronóstico, que básicamente mira los siguientes criterios. Mira, uno, linfocitos mayores a 15.000, la presencia de la inmunoglobulina cadena pesada no mutada y linfanopatía palpable. Si tengo dos de esos tres, considero que el paciente es de alto riesgo y tiene un chance de progresar a enfermedad activa, que por lo tanto tiene un peor pronóstico, lo que hablábamos, de 14% al año y 61% a 5 años. Si el paciente es de riesgo intermedio, que solamente tiene uno de estos factores, tiene un pronóstico, pues una posibilidad de 3% al año de progresión a enfermedad activa y 28% a los 5 años. Y si el paciente es de riesgo bajo, este realmente es el tipo de paciente en donde la leucemia linfocítica crónica casi que es un hallazgo incidental que no cambia en nada, porque tiene una tasa de progresión de 1% al año. No es insignificativa, pero es bastante baja y es 8% a los 5 años. Entonces, esos son como datos que los pacientes a veces uno le preguntan porque pues, les interesa saber, porque ellos saben que una vez están en enfermedad activa, pues el pronóstico es mucho peor y requiere manejo, y es algo como para que tengan en mente. Pero con eso realmente concluimos nuestra charla de leucemia linfocítica crónica. Si les quedó alguna duda, háganosla saber en los comentarios. Por ahora eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.